Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. En esta oportunidad damos las gracias al Señor por su bondad y su misericordia, y a ustedes también por su fiel sintonía a la señal que Radio 760 está transmitiendo tanto en AM como en internet, a través de su página, como a través de las plataformas sociales. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar al pendiente de nuestra programación. Muchísimas gracias también por sus llamadas, por sus saludos, por sus mensajes. Agradecemos fielmente ese cariño, aprecio que tienen a este medio de comunicación, cuya prioridad es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de toda la programación que emitimos en el transcurso del día. Si usted nos está sintonizando en su trabajo, pues bendecimos su jornada laboral y le pedimos al Señor que sea muy productiva y que en ella pueda usted ser abundantemente bendecido en todo lo que haga, que el Señor le dé sabiduría, entendimiento, gracia y favor en todo lo que tenga que realizar. Y de igual forma, aquellos que ya terminaron su jornada y que ya van camino a su casa o ya llegaron, pues agradecemos también que el Señor los haya guardado, protegido a lo largo de todo el trayecto de ida a su trabajo, de regreso a su trabajo y durante toda la jornada laboral. Y bien, amados hermanos, estamos hablando de un tema al que le hemos titulado Los errores del sacerdote. Si usted nos está sintonizando por primera vez, le invitamos a que pueda seguir estos programas a través del canal de YouTube, Elim Central Radio 760. Ahí puede usted ponerse al día en todos los temas o todos los temas que hemos abordado a través del programa de Mi alma tiene sed, de los diferentes hermanos que participamos en este espacio. Y quiero comentar a manera de resumen, amados hermanos, que hemos estado hablando de este tema desde el punto de vista del sacerdocio bíblico, tal y como lo define la palabra del Señor. No estoy hablando de ningún otro tipo de sacerdocio, amados hermanos. No estoy tampoco realizando alguna autocrítica o una crítica generalizada a la religión mayoritaria bajo ningún punto de vista, sino que estamos hablando del sacerdocio bíblico tal y como lo establece la palabra del Señor, y los errores que las personas que tenemos esa bendición de ejercer el sacerdocio de acuerdo a lo que la Biblia nos establece podemos cometer. De eso estoy hablando. Si usted nos está sintonizando por primera vez y usted se pregunta de dónde es que está haciendo referencia acerca de este tema, le comento que en la primera carta del apóstol Pedro, en los capítulos 2, versos 4 al 10, hemos leído, y bueno, lo voy a hacer para que todos estemos en contexto. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los
edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces, amados hermanos, en esta porción de la Escritura, en los versos del 4 al 10 de la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 2, se menciona 2 veces el sacerdocio santo y el real sacerdocio. Y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, porque el real sacerdocio nos está hablando de la realidad, ¿verdad? De que hay un sacerdocio, pero que ese sacerdocio ha sido usurpado, tal y como lo he comentado en los 2 programas anteriores. El enemigo nos ha aventajado en ese sentido, amados hermanos, de que ha tomado o ha usurpado las funciones del sacerdocio y las ha denigrado, las ha hecho ver como algo detestable, como algo horrible, como algo que no debemos de imitar, que no debemos de ejercer. Ha desprestigiado el título de sacerdote, esa es la palabra correcta, por la serie de eventos, sucesos y acciones que muchas veces estas personas que dicen ser sacerdotes realizan, pero que son denigrantes, que son inmorales, que son pecaminosas, que son vergonzosas, amados hermanos. Pero el enemigo ha usurpado esa función, nos ha aventajado y ha sembrado en nosotros un aspecto negativo hacia sacerdote. De hecho, escuchar esa palabra en algunos causa repugnancia, causa ira, causa enojo, causa frustración, causa violencia inclusive, porque es un término, como le digo, que ha servido para vergüenza, para causar en los creyentes y en todas las personas en general, ¿verdad? Cuando escuchan el término sacerdote, asco, repulsión, etcétera, etcétera. Pero yo estoy hablando del real sacerdocio de acuerdo a la Biblia. El Señor, como le comentaba, en el Antiguo Testamento nos dejó una figura, la figura del sacerdote Aarón, sus hijos como personas que iban a ejercer el sacerdocio, más el supremo sacerdocio o el sacerdocio principal lo iba a ejercer Aarón como sumo sacerdote, sus hijos como sacerdotes adjuntos, como colaboradores, y los levitas que también en sus diferentes funciones apoyaban o servían en el sacerdocio, ¿verdad? La tribu de Leví, se recuerda que fue tomada para ser parte del sacerdocio. Pues de igual manera en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Eso está en el libro de Hebreos. Yo le he invitado y le exhorto nuevamente a que usted lea el libro de Hebreos, ¿verdad? Para que ahí compare primero lo que era el antiguo pacto, o el pacto que se realizó con Israel, y el pacto nuevo que está realizado con la iglesia. Son pactos diferentes. Sé que hay varios pactos, amados hermanos. Hay personas que han estudiado los pactos y por lo menos establecen 7 tipos de pactos, pero para fines didácticos y para fines prácticos, amados hermanos, en esta ocasión vamos a distinguir únicamente 2 grandes pactos: el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. El uno que está básicamente lo enfoco en el realizado con Moisés e Israel, ¿verdad? En la figura de Abraham, como su descendencia Israel, pero que cobró mayor importancia o mayor auge cuando llegó Moisés, pero siempre es el mismo pacto. Y el otro pacto cuando nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, utilizando el nombre de Yeshua, de Jesús en español, de Jesus en inglés, pero principalmente de Yeshua en hebreo, que significa Salvador, realizó, y cuando Él murió y ofreció su vida por usted y por mí, amados hermanos, nos salvó, nos rescató. Y menciono todas las palabras, amados hermanos, tanto hebreas como
en español como en inglés, por los ataques que han ocurrido últimamente en contra del nombre del Señor. No me voy a detener en eso en este momento, porque sí me gustaría poder terminar este tema hoy y que podamos tener un tiempo de oración derivado a la seriedad del mismo. Pero la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en los versos que hemos leído del 4 al 10, enfatiza que hay un real sacerdocio. No de realeza, ¿verdad?, sino un real de realidad, de que existe. Y que este sacerdocio es santo, ¿verdad?, porque estamos realizando un servicio a Dios y Dios es santo. Por eso es que la palabra nos exhorta que seamos santos, porque Él es santo. Y enfatiza, amados hermanos, que el sacerdocio santo es hacia el único Dios verdadero. Por eso, amados hermanos, dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, amados hermanos, está recordándonos la importancia de aquel sacrificio que Dios prometió en Génesis 3:15 y que se efectuó en la vida de Jesús al morir, de Yeshua, del Mesías, del ungido, del Cristo, al morir en la cruz del Calvario, con la cual nos han redimido y nos han salvado. Entonces ese es el único sacrificio que ha servido, que ha sido aceptable a Dios para salvar a la humanidad. Y específicamente aquellos que reconocen sus pecados, que reconocen su condición y que aceptan que es a través del sacrificio que hizo el Hijo de Dios que nuestros pecados son perdonados, que somos efectivamente redimidos. Y entonces, a raíz de ese sacrificio que Jesús realiza, ahora, como Jesucristo, Él recibe de parte del Padre. Si usted lee Salmos 110 y en otras escrituras, pero principalmente en el Salmo 110, Él recibe un sacerdocio a la orden o al estilo de Melquisedec. Bueno, Melquisedec aparece en Génesis 14. Y en Génesis 14 se nos deja ver que apareció un sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec dice que significa rey de paz, por un lado, por ser de Salem, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, lo que la escritura quiere decir que él recibe un sacerdocio eterno, porque el mismo libro de Hebreos nos explica que Melquisedec, como aparece espontáneamente en la escritura, no se nos dice ni de dónde es originario, dónde es su lugar de nacimiento, si usted lo quiere ver. No tenemos figura de sus padres, no sabemos quiénes son sus padres, ni sus antepasados, ni de qué línea genealógica viene, ni tampoco en la Biblia se menciona cuando muere. Entonces se habla que el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Entonces a ese estilo de sacerdocio es que es llamado nuestro Señor Jesús, un sacerdocio eterno, ¿verdad? Y Jesús es el sumo sacerdote. Y nosotros los creyentes, amados hermanos, cuando aceptamos el sacrificio realizado por el Padre en la obra redentora de Jesús, de Jesucristo, del Yeshua, del ungido, del Mesías, somos hechos parte de la familia de Dios y también se nos da el privilegio de poder ser colaboradores. Ejercemos sacerdocio porque somos de la familia del sumo sacerdote Jesús. Entonces, amados hermanos, hacemos funciones sacerdotales en algunas ocasiones cuando el Señor nos concede el privilegio de ser ministros primarios, pues en una congregación, pero también tenemos el privilegio de realizar labores sacerdotales en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, mientras estamos en las calles y avenidas de nuestro país, mientras vamos en nuestro vehículo. En el lugar donde nos encontremos podemos realizar labores sacerdotales. A este texto que le he leído de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, también podemos añadir Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, donde el Señor nos deja ver que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Hemos hablado que también se puede traducir como reino de sacerdotes para Dios.
¿verdad? Por las situaciones de las malas interpretaciones que a este texto le han dado, pero eso ya lo platiqué en los programas anteriores, así que nuestra invitación es a que si usted así lo desea, puede entrar al canal de YouTube de Radio 760, de Elim Central Radio 760, y buscar los programas que hemos emitido en relación a este tema, para que usted vaya poniéndose al día y escuche los comentarios que hicimos en su momento. También en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 se nos habla del cántico nuevo, donde también se menciona que el Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios, ese Cordero inmolado, ese Cordero que el Señor entregó, santo, perfecto, puro y sin mancha, para que fuera el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, dice ahí que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, entonces, amados hermanos, ya habiéndoles dado un pequeño resumen de dónde viene el origen de este tema, y que vuelvo a enfatizar, amados hermanos, que estoy hablando del real sacerdocio que es figura en la Biblia, que está en la Biblia establecido y que recae en los creyentes, en los discípulos del Señor Jesús. Obviamente estoy hablando con creyentes, amados. No estoy hablando con personas que no creen en el Señor Jesucristo, que no han aceptado el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Estoy hablando con personas que lo han creído y que debemos de avanzar en la madurez, vamos hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy hablando con personas que tienen como disciplina, como hábito, como costumbre, pero una costumbre sana y una costumbre que demuestra amor y compromiso con Dios, de estar leyendo la Biblia continuamente para nutrir su mente, su alma, su corazón, y que ahí también vayan teniendo un crecimiento espiritual. Entonces, amados hermanos, en el último programa abordamos dos errores del sacerdote. Uno es cuando no se prepara para enseñar, y el otro es que a veces conduce a la idolatría. Quisiera retomar un poco el segundo error, porque no pude llegar al punto que yo quería transmitirle. Yo le mencionaba, amados hermanos, voy a tratar de apresurarme para concluir este punto y avanzar con los otros dos que tengo, que el Señor, desde el capítulo número 20 del libro de Éxodo, Él deja claramente establecido y prohibido el que se fabriquen, se elaboren, se realicen imágenes que representen cualquier figura, ya sea de los cielos, de la tierra, de los mares, de las aguas o de debajo de la tierra, al que nosotros queremos atribuir que es la figura de Dios. Dios definitivamente detesta que el ser humano quiera comparar la grandeza de Dios con una simple criatura, y por eso es que muchas civilizaciones, amados hermanos, que han sido politeístas, es decir, que han rendido culto a muchos dioses, han perecido. La idolatría trae serias consecuencias para los que las practican. Por lo que he podido en la Biblia, y espero que en algún momento tengamos la oportunidad de estudiarlo a detalle, pero si no, le invito a que usted lo lea. Se da cuenta que, entre otras cosas, la idolatría trae esterilidad, trae maldición, trae pobreza, trae miseria, trae ignorancia, trae perversión, etcétera, etcétera. Porque Dios definitivamente no comparte su gloria con nadie, amados hermanos. Y en los lugares donde Dios quisieron tener o implantar el símbolo de su permanencia con los hombres, porque el arca del pacto no representa a la figura de Dios, amados hermanos. Eso es algo que tenemos que tener claro, sino que
El arca del pacto representa precisamente eso, el pacto que Dios había realizado y que Dios había prometido que estaría con nosotros. Y usted recordará que en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando el arca es tomada por los filisteos, dado a una imprudencia cometida por los sacerdotes, precisamente como lo vamos a ver en su momento, cuando los filisteos pensaron y tomaron como un botín de guerra el arca del pacto y pensaron que ahí al meterla en sus templos estaban haciendo una figura de un Dios vencido, Dios precisamente manifestó su enojo, manifestó su cólera, manifestó su santidad, esa es la palabra correcta, manifestó su santidad en medio de ese pueblo pagano, derribando y destrozando las imágenes de los dioses que tenían en ese instante. Y a los pueblos y a los idólatras, a todo el pueblo idólatra que estaba en favor de Dagón, que era una de las deidades que fue destruida por Dios, les causó enfermedades terribles y les causó plagas que les hizo daño. Entonces, amados hermanos, yo sí le invito a que usted analice con serenidad, sin querer tomar partido en favor de la idolatría y defender las costumbres de una religión X, sino que usted lo haga con el propósito de que Dios le muestre realmente cuáles son los alcances, las consecuencias y las situaciones que las personas viven a raíz de la idolatría. Va a ver que es algo que Dios detesta. Entonces, amados hermanos, Dios dejó bien claro en Éxodo 20 que Él no permitía ni avalaba el hecho de que se hicieran figuras de nada de la creación, de absolutamente nada de la creación. El Señor Jesús tampoco, amados hermanos, estableció algún mandamiento o en alguno de sus discursos o de sus enseñanzas que están recogidos en los evangelios, autorizó para que se hiciera figura de alguien. No está permitido. Los apóstoles tampoco, amados hermanos, permitieron o dieron su visto bueno para que se hicieran imágenes. Tampoco. El apóstol Pablo, que es uno de los hombres que todas las personas reconocen como un verdadero ministro del Señor, como un genuino apóstol, porque así lo reconocen como apóstol, a pesar de que algunos se han aferrado a que el Señor solo tuvo 12 apóstoles y que esa es su postura y que esa es la que se van a llevar hasta que se mueran, o que algunos irónicamente dicen que nosotros deberíamos de ampliar el cuadro de la última cena del Señor que hizo Da Vinci en su momento, para ir agregando ahí a todos los apóstoles que han aparecido a lo largo del tiempo. Pues aunque lo digan con burla, amados hermanos, pero sí reconocen que el apóstol Pablo es un ministro verdaderamente constituido por Dios y que ha escrito por lo menos 13 cartas del Nuevo Testamento que reconocen su autoría, reconocen precisamente que el Espíritu Santo lo utilizó para dejar lineamientos para todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Tampoco, amados hermanos, Él da permiso o hay algún tipo de permisión para que se hagan figuras, imágenes de personas, ni de animales, ni mucho menos que ahora, como alguna religión lo quiere hacer ver, esos santos hombres de Dios que están ahí representados interceden por nosotros delante de Dios. Eso no es así. Perdone, amado hermano, pero eso no es así. Hay que ser claros, hay que ser enfáticos, hay que ser bíblicos y verdaderamente Dios, como le repito y le quiero hacer énfasis, amados hermanos, en el capítulo número 20 del Éxodo es Dios el que habla. Por eso es que se realzan esas palabras sobre todas las que Dios habló. No estoy diciendo que Dios no habló las demás. La Biblia es bien clara en decir que Dios habló a Moisés y que le dijo a Moisés: escribe, Moisés haz esto, Moisés haz lo otro. Pero en el decálogo, por eso es que ahora cobra mucho sentido eso, el decálogo, amados hermanos, o las 10 palabras
o los 10 mandamientos como se le conoce, son 10 expresiones o 10 discursos, 10 mini discursos, usted me permite, que salieron específicamente de la boca de Dios, que se escucharon audiblemente en la voz de Dios, para dejar en claro al pueblo de Israel quién nos había liberado de Egipto y que efectivamente Dios estaba respaldando a Moisés, porque usted sabe que uno de los ministerios que más se puso en duda a pesar de las señales que estaban ocurriendo fue el de Moisés, al igual que el de Jesús, ¿verdad? Pero en el caso de Israel tenían dudas si Dios verdaderamente era el que se les estaba apareciendo, si era Dios el que verdaderamente los estaba guiando. Y para no dejar ninguna duda, en el capítulo 20, si usted lee el capítulo 19, para que tenga claro el contexto de las instrucciones que Dios está dando específicamente previo a su manifestación desde el monte Sinaí, se va a dar cuenta que el discurso de las 10 palabras o de los 10 mandamientos o el decálogo, como se le llama o se le conoce, amados hermanos, son palabras pronunciadas por Dios mismo, y por eso es que tienen un mayor realce por sobre todas las demás. Entonces, amados hermanos, es la voz de Dios la que pronuncia esos mandamientos, pronuncia esos discursos, pronuncia esas palabras, y el pueblo le queda claro que es Dios mismo el que está hablando con su pueblo. Pero obviamente, amados hermanos, la manifestación de Dios fue tan gloriosa, tan grande, tan tremenda, que dice que usted lee en la narrativa bíblica que cuando el Dios descendió en el Sinaí, pero no permitió que nadie lo viera, porque pues obviamente, amados hermanos, el que ve a Dios se muere. Así de claro es, porque Dios es tan santo y nosotros tan pecadores que el mismo pecado nos mata, amados hermanos. Nuestra condición de no estar preparados nos mata. Pero Dios rodeó de una densa oscuridad, de una densa nube el Sinaí, descendió, y cuando descendió parecía que el monte estaba incendiado, pues estaba ardiendo en fuego, estaba envuelto en fuego, y toda la gente escuchó la voz de Dios, que eran como truenos, como relámpagos, como una situación seria, ¿verdad?, que al pueblo le causó pavor. Y cuando terminaron de escuchar las 10 palabras o los 10 mandamientos o el decálogo, le dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Mejor ve tú a hablar con Dios, mejor tú, porque nosotros estamos espantados con lo que estamos viendo. Entonces, en lugar de postrarse y adorar a Dios y de apreciar y atesorar esa manifestación de Dios hacia su pueblo, lo que hicieron fue llenarse de temor y mejor mandar a Moisés, y dijeron: bueno, si alguien va a morir, que sea Moisés, ¿verdad? Nosotros no. Porque Dios hizo una excepción, fue muy claro en decir: bueno, yo voy a descender, pero tienes que hacer que el pueblo y los animales y todos alrededor del Sinaí se mantengan a cierta distancia, porque el que toque el monte cuando yo esté ahí va a morir. O sea, Dios hizo una excepción, porque definitivamente, amados hermanos, la manifestación de Dios es gloriosa, pero es poderosa también. Y hago énfasis en esto, amados hermanos, porque la idolatría es algo que Dios ha prohibido radicalmente, y como lo mencionaba en el programa anterior, en el capítulo 32, como Moisés estaba hablando con Dios, estaba en la presencia de Dios, estaba recibiendo mandamientos, preceptos y ordenanzas de parte de Dios. Y también, amados hermanos, antes de que se me olvide, para que Dios dejara en claro que era Él el que había hablado, Él grabó en tablas esas 10 palabras que Él habló, ¿verdad? O sea, ahí está el testimonio oral y escrito de la manifestación de Dios hacia el pueblo de Israel. Por eso para que a Israel no le quedara duda que era un pueblo escogido, amados hermanos, Dios habló y Dios les escribió las 10 palabras que Él habló directamente, ¿verdad? Y pues obviamente todos los demás mandamientos y preceptos los dio a través de Moisés, quien Moisés nos hace llegar hasta nuestros días a través de la palabra de Dios que hoy tenemos como la
Biblia. Pero retomando el tema, amados hermanos, Aarón ya sabía que había sido nombrado como sacerdote, que su familia también iba a ser de los que ejercieran el sacerdocio en el pueblo de Israel. Y como Moisés estaba en esa presencia de Dios, en esa comunicación con Dios, en Éxodo 32 dice que el pueblo, cuando vio que Moisés tardaba, le dijo a Aarón: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y fíjese, hermano, que analizando nuevamente el pasaje y esta porción que le he leído, vemos que Aarón, siendo ya el sumo sacerdote, habiendo escuchado de Dios, y todo el pueblo habiendo escuchado de Dios, la voz de Dios, los mandamientos de Dios, y precisamente en Éxodo 21 el Señor fue bien enfático en decir que no se hiciera imagen de nada, que prohibía totalmente la idolatría. Aarón, en lugar de oponerse, en lugar de decir que no, en lugar de verdaderamente ejercer el sacerdocio tal y como a Dios le hubiera agradado, de defender sus mandamientos, cede ante la presión. Y también vemos que el pueblo, a pesar de haber visto la manifestación de Dios, sigue en su necedad, sigue con el propósito de distorsionar la escritura. Porque precisamente como le menciono, amados hermanos, cuando usted lee el capítulo 19 del Éxodo y el capítulo 20, se da cuenta que el propósito de que Dios se manifestara al pueblo era dejar en claro que Él era el que había liberado a Israel de Egipto, no nadie más. Y aquí el pueblo viene, al igual que en capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente tuerce las escrituras, viene ahora el pueblo y le dice: porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. O sea, se olvidaron de que Dios había manifestado, se olvidaron de que Dios era el que los había sacado, se olvidaron que Dios era el que los había sostenido a lo largo del camino, se olvidaron de que Dios había manifestado poderosamente en el monte Sinaí y que había hecho escuchar su voz, y dejando claro los 10 discursos, las 10 palabras, el decálogo, los 10 mandamientos que le había dado. Y entonces, amados hermanos, viene la confusión, y el sumo sacerdote Aarón viene y hace una figura. Bueno, por lo que yo leo fueron varias, porque dice aquí en el verso 5, bueno, dice 4: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con umbril, le hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. O sea, ya hablaron de varios que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces, amados hermanos, este hombre que había sido levantado por Dios como sacerdote, y en Éxodo 28 lo vemos, porque ahí también precisamente pues Aarón tenía afinidad con Moisés, era su hermano, y él era el que tenía las primicias. Él seguramente salía al encuentro de Moisés, le preguntaba cómo te fue con Dios, qué Dios te dijo, qué fue lo que Dios te mostró, qué fue lo que Dios hizo. Y él ya sabía que había sido nombrado por parte de Dios como sacerdote, pero en este momento, en lugar de hacer valer su sacerdocio santo, en lugar de ponerse firme como sacerdote y ser fiel a Dios, este hombre cede ante la idolatría. Él mismo es el que promueve la idolatría. Él es el que realiza la imagen de fundición. Y aparte es el que viene y levanta un altar y pregona fiesta para Jehová, cuando Dios no había mandado absolutamente nada de eso. Jehová, Elohim, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el único Dios verdadero, nunca había mandado eso. Y Aarón se toma la atribución, amados hermanos, de hacer una figura en total desobediencia, totalmente contrario a los mandamientos que ha escuchado de Dios. Le hace un altar y pregona fiesta. ¿Y sabe qué, amado hermano? Pues todos hemos leído el desenlace, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Moisés: ve, desciende, porque este pueblo que sacamos de Egipto pues ya se está desenfrenando, está en pecado. Y bueno, todo lo que aconteció yo le invito a que lea, pero lo que yo quiero decirle, amado hermano,
es que lamentablemente en la actualidad hay muchas personas que a veces están al frente de un pueblo y que usted y yo también debemos de reflexionar porque estamos al frente de una casa. Tal vez usted no es ministro, hermano, por eso usted me dirá, pero es que yo no soy pastor, hermano, no soy apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, no tengo ningún cargo en la iglesia, no, hermano, no soy ni diácono, ni discipulador, no, yo no estoy ejerciendo ningún cargo público en la iglesia, hermano, pero usted tiene una familia a su cargo. El punto es que el sacerdote ejerce, como le digo, bajo la sombra, bajo el cuidado de Jesús como sumo sacerdote, y a nosotros se nos han entregado pequeños rebaños, amor. Si usted tiene una familia, tiene esposa e hijo por lo menos, o esposa e hijos, por lo menos son 4 en la familia, pues son más porque usted sabe que tiene 2 padres, usted más sus suegros, ya tiene 4 personas, más su esposa tiene 5, más sus 2 hijos ya tiene 7. Entonces al final usted tiene un grupo de personas a los que debe de enseñar. Posiblemente tenga cuñados, cuñadas, tenga primos, tíos, sobrinos. A todos ellos hay que enseñarles la palabra de Dios. Por todos ellos podemos interceder. A favor de ellos podemos ejercer labores sacerdotales, amados hermanos. Que ese es el punto primordial. Que debemos de guiar a eso. Y a veces nosotros lo que estamos haciendo es conducirlos a la idolatría. Por eso le digo, el riesgo es grande, porque a veces los ministros grandes son los primarios o los que Dios ha permitido con el tiempo que vayan desarrollando un pastorado y que la congregación vaya creciendo y ahora ya tienen 100 miembros, 500 miembros, 1000 miembros o más, tienen múltiplos de 1000 miembros. Pues muchas veces, amados hermanos, sutilmente la idolatría los engaña. Sutilmente. Tenemos de tener cuidado con ese pecado, amados hermanos pobres. La idolatría va amarrada al ego, a la vanidad, a la altivez, a la soberbia. Y hay muchos males arraigados ahí alrededor de la idolatría, amados hermanos. Cuando uno se cree grande, cuando uno empieza a creerse esas mentiras de que oh, cómo sos de sabio, mira, oh, cómo sos de bueno, mira, cómo te sigue la gente, cómo te escucha, qué buen mensaje que te echaste, mira, cómo has impactado a las personas. Verdaderamente vos deberías de dirigir el lugar, vos serías mejor pastor que fulano, mejor pastor que mengano, mejor ministro que sultán. Cuando tenemos ese tipo de cosas debemos de tener cuidado. Entonces cuando eso ocurre, amados hermanos, ya se han visto casos de iglesias que comenzaron bien, pero que sutilmente se fueron metiendo estas situaciones en su congregación. El ministro, el ser humano que fue delegado como ministro, quise decir, se dejó envolver por eso. Y ahora, amados hermanos, han convertido esa iglesia en una secta. Han convertido esa congregación en un templo idólatra. Y nosotros estamos en ese peligro, ¿no? Porque aquí le estoy hablando de una persona que vino e hizo una figura, y ahora usted dirá, pero hermano, pero yo no tengo en mi casa ninguna figura, ni de santos, ni de animalitos, ni de nada, ni le rindo pleitesía. Bueno, el Señor fue bien abierto, vamos a ver, cuando usted lee, por eso le invito a que usted investigue la situación de la idolatría, porque el Señor, por ejemplo, en Jeremías y en los libros proféticos le reclama a Israel, a su pueblo escogido, que ellos se postraban ante el sol, las estrellas y ante todo el ejército del cielo. O sea, no necesariamente ante un ídolo, ¿verdad? Sino ante una imagen. Por eso es bien amplio el tema, pero también, amados hermanos, tenemos que entender, y hasta donde yo lo quiero llevar es que tengamos ese cuidado, porque últimamente hemos estado nosotros los cristianos en ese ámbito de la idolatría también. Y yo sé que alguno me va a decir ahorita, Dios reprenda al diablo, y así es, hermano, yo también digo lo mismo, que Dios reprenda al diablo. Pero lamentablemente, amados hermanos, es una realidad que vivimos. Hoy se le rinde idolatría al ministro, al que encabeza. Es que como mi pastor no hay ninguno. Es que mi pastor tiene revelación. O si es apóstol, es que es el apóstol, es el único apóstol genuino, es el único apóstol verdadero. Ese apóstol sí habla la verdad de Dios.
Y perdón, amados hermanos, nos estamos desviando. El único que merece gloria, honra, alabanza, poder, dominio y autoridad es Dios. Y si Dios mañana decide quitar a ese ministro, porque ese ministro está siendo objeto de culto, siendo objeto de idolatría, siendo objeto de ese tipo de situaciones, amados hermanos, el responsable es usted y yo. Y el ministro. Porque el ministro, si lo sabe, él debería haber puesto un stop, un alto, definitivamente. Pero a veces lo permiten. Y lo permiten y es como le digo, el engaño es tan sutil porque ellos ponen sus fotos, ¿verdad? En la palabra, el apóstol fulano. Y perdón, hermanos, yo no creo que Jesús, si es que en algún momento nos imaginamos que Jesús anunciaba sus campañas o sus prédicas en Israel, hoy en Samaria, el carpintero de Galilea, porque como así le llamaban, el rabí, Yeshua, y no ponía su foto, amado hermano. Pero esto se defiende, ¿no? No, es que yo como tengo tantos años de estar predicando el evangelio, pues por eso pongo mi foto. No tiene por qué poner su foto. Y él está rindiendo el culto al Señor, no tiene por qué poner su foto. Es más, ni deberían de poner el nombre del ministerio. Pero les gusta, amado hermano. Venga el gran retiro organizado por el ministerio X con el apóstol Y. Los amados hermanos están cayendo en idolatría. Hemos caído, amados hermanos, también en esa idolatría, como les repito, de una manera sutil, de los grupos de alabanza. Es que fulano, no es que me engano, es que solo con Perencejo, con el grupo tal se siente la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, tengamos ese cuidado. No digamos instalaciones de templo. Es que el templo, el templo que Dios nos permitió levantar. Y mira qué lindo, ¿no? Piso pulido, sillas cómodas, pantalla, buen parqueo, baños hermosos. Hermano, yo sí entiendo esa parte. O sea, yo no digo que no, que uno debe procurar tener instalaciones bonitas, si el Señor así lo permite, pero que no deberían de ser objeto de culto. Es que viera la cafetería. Qué cafetería más linda, ¿ya? Tenemos hasta piscina, tenemos cancha de golf, tenemos aquí, tenemos ahí. Hermano, nosotros deberíamos de ir por buscar la presencia de Dios. Eso es lo que nos debería de importar. Y lo demás, disculpe, no. Porque yo le pongo un ejemplo. Dice que en el primer libro de Reyes, capítulo 18, se sabe que en el 17 del primer libro de Reyes, Elías tuvo una confrontación tremenda con los falsos profetas. Pero de ahí él pasó una situación y Dios lo envía a Oreb, monte de Dios. Y dice que en la escritura, leemos en la escritura, se va a la escritura, cuando él llegó a la cueva de Oreb se metió en la peña, se metió en una cueva, porque él estaba buscando la presencia de Dios. Entonces Elías no dijo, bueno Señor, me vas a mandar a un templo donde haya baño, donde haya sauna, donde haya cafetería, donde haya silla cómoda, pantalla para buscarte. No, dice que caminó día y noche, 40 días y 40 noches para llegar a Oreb, monte de Dios, y en una cueva se metió. Y cuando él escuchó que la presencia de Dios estaba ahí, se postró y adoró. Otro ejemplo, capítulo 6 del Evangelio de Juan. La gente estaba sobre la hierba, estaba en campo abierto, pero estaba disfrutando la presencia de Jesús durante 3 días y 3 noches. ¿Y usted cree que bajo el sol no es serio el asunto, amados? Estaban sobre la hierba. En Israel, la temperatura mínima, según lo que algunos cuentan, porque yo no he ido, pero ya a las 9 de la mañana están 40 grados. O sea que es aún más caluroso que las costas guatemaltecas. Y a mediodía pues es más alto el calor. Pero imagínense, estuvieron 3 días continuos escuchando el mensaje del Señor y no tenían templo, no tenían baño, no tenían cafetería, no tenían nada. Estaban anhelando la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con la idolatría. Y definitivamente, amados hermanos, uno de los
descuidados y uno de los errores que a veces como sacerdotes cometemos es precisamente, amados hermanos, el hecho de que promovemos la idolatría. Pareciera que no, pero tengamos cuidado, examinémonos. La invitación es a que nos examinemos, hermano. Yo no estoy acusando a nadie, yo solo le menciono algunas de las cosas que he estado viendo a lo largo de los años y que pues quiera que no nos afectan porque causan decadencia en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, le causamos vergüenza al Señor. Y entonces, amados hermanos, otro de los errores de los sacerdotes lo vemos aquí en Levítico 10. Levítico 10, versículos 1 y 2. Aquí están los hijos de Aarón, ¿verdad? Aarón es sacerdote, sumo sacerdote, y Nadab y Abiú, que son dos hijos de él, también son autorizados por Dios para ejercer el sacerdocio, así como usted y yo estamos ahora habilitados por la Escritura para ejercer sacerdocio, pero bajo la sombra, bajo la dirección, bajo la guía del sumo sacerdote Jesucristo. O sea, vuelvo a insistir, ¿no? No es que nosotros seamos los sumos sacerdotes, no. El sumo sacerdote es Jesucristo y nosotros ejercemos por delegación de Él en algún área del cuerpo de Cristo sacerdocio, un real sacerdocio. No estoy haciendo énfasis en ningún otro sacerdocio más que en el único sacerdocio establecido por la Biblia, establecido por la Escritura. Entonces, amados hermanos, dice que Nadab y Abiú, capítulo 10, lee el libro de Levítico. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y fíjese, amado hermano, que cuando uno lee este pasaje, ya sea por primera vez o porque lo está leyendo como parte de su hábito de lectura de la Biblia, es un poco chocante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, a ver, ellos estaban delegados para el sacerdocio, ya lo vimos desde el libro de Éxodo, quedaron establecidos. El Señor le indicó a Moisés la ceremonia que tenía que realizar para que estos quedaran instituidos ante el pueblo como sacerdotes, ¿verdad? Que Dios, digamos, diera su aprobación de que los haya establecido como sacerdotes. No es algo que se inventaron, ¿verdad, hermano? Y pues obviamente pasaron muchas pruebas. En el libro de Números, por ejemplo, usted ve varias pruebas que pasaron los hijos de Aarón, porque les acusaban de tener un falso sacerdocio y cómo Dios se encargó de defenderlos. Pero aquí vemos entonces que ellos vienen y que tomaron su incensario, pusieron fuego ahí y ofrecieron el fuego delante de Jehová. Y uno dirá, bueno, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué? Porque si es algo que está establecido como parte de las funciones sacerdotales, Dios los consumió con fuego, les quitó la vida por medio del fuego. Pero vemos entonces, amados hermanos, que la misma Biblia nos explica por qué razón. Y en el mismo capítulo, solo que en los versos 8 y 10, leemos lo siguiente, y es Dios hablando. Dice que: y Jehová habló a Aarón diciendo. Mire, Dios le está hablando a Aarón y le está dando una instrucción: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, amados hermanos, aquí el Señor le aclara a Aarón, o le deja ver, que definitivamente él tenía que tener cuidado de su familia, tenía que tener cuidado de sus hijos, que tenía que tener cuidado del ministerio que les había entregado,
Porque aquí entonces lo que se deduce, que Dios precisamente se molestó y se enojó con Nadab y Abiú y decidió quitarle la vida, porque estos, bajo la influencia de alguna bebida alcohólica, porque aquí el Señor les dice que no beráis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, porque al parecer Nadab y Abiú se habían excedido en el consumo, ya sea de vino o de sidra, o las habían mezclado. Y obviamente, amados hermanos, al encontrarse bajo los efectos de alcohol, el sentido común lo perdieron. Perdieron la cordura, perdieron la coherencia. Y entonces, amados hermanos, déjeme o permítame o acompáñeme, mejor dicho, ahorita con su imaginación. Por un momento, estoy seguro que esté en alguna época de su vida, tal vez reciente, o tal vez en su juventud, hace algunos años atrás, o en alguna situación, en alguna fiesta, en alguna situación de empresa, en alguna fiesta, en algún convivio. Usted ha visto a personas bajo efectos del alcohol, ¿verdad? Como tristemente lo vemos hoy, personas que a veces bajo efectos de alcohol van conduciendo vehículos de 4 ruedas, de 2 ruedas, o autobuses o camiones, o personas que a veces andan caminando en las calles y avenidas de la población, del lugar donde usted se encuentre, bajo efectos del licor. Y usted sabe que no hablan con coherencia, no hablan con claridad, más duras penas mantienen la dirección, y a veces hablan cosas sin sentido, amados hermanos, que a algunos les parecen graciosas, pero que realmente dan pena, causan vergüenza, y le causan vergüenza y dolor y tristeza a la familia. Todas esas personas que a veces bajo el efecto del alcohol se encuentran haciendo actividades impropias o inadecuadas en las calles de la ciudad. Pues yo me imagino, amados hermanos, que lamentablemente Nadab y Abiú habían excedido el consumo de las bebidas alcohólicas, y estaban quizá, probablemente, haciendo incoherencias en el tabernáculo. Habían profanado el lugar santo. Seguramente estaban haciendo cosas impropias que le molestaron tanto a Dios que Él decidió quitarle la vida, porque con la santidad de Dios no se juega. ¿Y eso a qué nos lleva, amados hermanos? A que a veces nosotros tenemos que poner un alto en nuestro hogar. Usted y yo somos responsables en nuestra familia, amados hermanos, de velar porque nuestros hijos, amados hermanos, en algún instante, en algún momento, quizá han tenido contacto con otras personas que les han enseñado ese tipo de situaciones de consumir alcohol o de consumir alguna droga, y usted lo sabe. Y usted ha tratado de alguna manera de corregirlos, o usted se ha sentido sin fuerzas para poder de alguna manera poner un alto a esa situación. Y la invitación es hoy, amado hermano, a que tomemos responsabilidad, porque nosotros, amados hermanos, tenemos la responsabilidad, la obligación, el deber de corregir a nuestros hijos. Quizá alguno me dirá: hermano, pero yo no le di el ejemplo. Pues qué bueno, hermano, yo lo felicito que usted no le ha dado el ejemplo, pero de algún lado aprendió su hijo. O tal vez es una herencia familiar, porque desgraciadamente ese tipo de situaciones se dan. Ahí a veces, cuando examinamos a conciencia nuestras líneas genealógicas, nos damos cuenta que hay personas en nuestra familia que han tenido problemas con el alcohol, con las drogas, o con algunas situaciones que causan vergüenza y que son impropias para los hijos de Dios. Nadab y Abiú entraron al tabernáculo y pusieron un fuego extraño. Yo no sé si por haber perdido la conciencia, por haber perdido
la situación, o quizá lo habían atesorado en su corazón, porque lamentablemente a veces el alcohol lo único que hace es manifestar también lo que hay en el corazón de las personas. A veces en las personas hay maldad, hay situaciones que son pecaminosas, hablemos así como es. Y cuando el alcohol inhibe la cordura, la razón, las facultades, lo que hace es que florece aquello que está dentro del corazón. Aquello que en su sano juicio la persona María se limita y trata de contenerse para no hacer las cosas, cuando bebe lo realiza. Entonces, amados hermanos, posiblemente Nadab y Abiú no tomaron con seriedad el sacerdocio, no se pusieron a pensar que Dios es santo, que con Dios no se juega, y cuando se inhibieron por causa del alcohol, de las drogas, en el tabernáculo empezaron a hacer cosas que tal vez habían solo platicado entre ellos, que tal vez solo habían pensado, se habían imaginado, se habían burlado, pero era algo que mantenían en secreto. Pero cuando ya el efecto del alcohol impactó sus vidas, les costó precisamente su vida ahí delante de la presencia de Dios, porque ofrecieron un fuego extraño, ¿no? Es algo que no le era agradable a Dios, porque de hecho en Romanos capítulo 12, si usted lo lee, amados hermanos, y quiero que me acompañe rápidamente ahí, porque yo sé que algunos se lo sabe de memoria, ¿verdad? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice la escritura, pero lo vamos a leer ahorita literalmente para que no vayamos a causar confusión. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. El texto del verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero lo que me llama la atención, amados hermanos, es que al finalizar el verso 1 dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Dios exige, demanda que nosotros hagamos un culto racional, es decir, un culto con todos los sentidos bien puestos, ¿verdad? No es que estemos desvariando, no es que perdamos el sentido común, tampoco que perdamos la cordura, ni que hagamos justificándonos que tomamos por el Espíritu, estamos haciendo cosas que a veces parecerían más bien como una burla, porque eso no le agrada a Dios. Por eso vamos a encontrar esas congregaciones donde a veces se han hecho algunas situaciones de actuación, porque así es como le llamo yo, actuación, ¿verdad? Por no decir payasadas, donde la gente piensa o dice que se está revolcando el Espíritu Santo, y que algún hombre ahí que dice que tiene un rema de Dios y que va a usar la manguera santa, o la cuerda santa, o la risa santa, o ese tipo de cosas, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar en lo terrible que va a ser el juicio que les va a caer a ellos, porque están haciendo burla de las cosas santas, de las cosas sagradas, porque Dios definitivamente es un Dios de orden, Dios es santo, y si a Nadab y Abiú no le perdonó el hecho de que estas gentes desvariados por el alcohol, amados hermanos, porque si alguna justificante tenían, si es que le puedo llamar justificante, aunque no es justificante, ¿va? Es que ellos por lo menos estaban bajo efectos de alcohol. Pero esta gente, amados hermanos, que a veces hace esos actos en los lugares sagrados o en las congregaciones, y que no está bajo efecto de drogas ni bajo efecto de alcohol, sino que le está atribuyendo
al Espíritu Santo cosas que Él no está mandando, definitivamente va a ser mayor la condenación. Entonces, amados hermanos, el punto es que le estamos enseñando a nuestros hijos. Tengamos cuidado, porque a veces la mayor predicación y el mayor impacto que hemos hecho en nuestros hijos es por nuestro ejemplo, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Número 2, peleemos la buena batalla por nuestros hijos, amados hermanos. Definitivamente oremos por nuestros hijos. Si usted está atravesando por una situación donde su hijo tal vez está pasando por problemas de alcohol, de drogas, y que no ha sido liberado, amados, y que de alguna manera va con usted a la iglesia y a veces está ahí con usted, pero un tiempo está bien y otro tiempo está mal. Tengamos cuidado, hermano. Oremos, clamemos, pidamos apoyo, entramos para apoyarnos, para que oremos, batallemos por nuestros hijos para que sean liberados y para que precisamente no vaya a ocurrir una situación como esta, en que nuestros hijos, por estar bajo el efecto de las drogas, vayan a ofrecer un fuego extraño, el cual no les sea agradable a Dios, y Dios les quite la vida. Porque uno de los errores del sacerdote es precisamente no poner freno a las situaciones o a las actuaciones que nuestros hijos a veces cometen. Tenemos que tener carácter. Para eso somos sus padres. Nosotros no fuimos hechos para ser amigos de nuestros hijos. Nosotros fuimos hechos para guiar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos. Por eso es que Dios nos ha hecho padres, nos ha hecho responsables. Y le estoy hablando a los dos, tanto al papá y a la mamá. Y la mamá también tiene que procurar estar firme, porque cuando su esposo, el papá de sus hijos, lo va a corregir, usted lo tiene que apoyar, no tiene que evitar esa corrección, porque muchas veces el hijo mimado, dice la escritura, lo enseña Proverbios, el hijo mimado es vergüenza para la madre y es vergüenza para la familia. Nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. La vara de la disciplina no es pecado ni es mala, es la que Dios establece para que nuestros hijos crezcan bien. Y también, por otro lado, analicemos, reflexionemos si cuando vamos a aplicar la vara de la corrección no lo queremos hacer con odio, con resentimiento, con amargura. Porque si lo vamos a hacer así, amados hermanos, detengámonos, no lo hagamos en ese momento, porque entonces sí se nos va a tomar por pecado, porque Dios sí nos da esa habilitación de corregir a nuestros hijos con la vara, pero pone el parámetro que debe ser por amor, no por cólera, no por ira, no por enojo, no por frustración, no para que hoy sí nos venguemos y nos desquitemos con él por todo lo que nos hicieron, no, sino para que lo corrijamos en amor y disciplina, para que después él no sea vergüenza para nosotros. Así que, hermano, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Le agradezco por su tiempo, por su paciencia. Disculpe que nuevamente se me volvió a pasar el tiempo y no logré abordar otros 2 puntos, pero si el Señor lo permite en otra ocasión lo haremos, y que el Señor guarde la vida de todos y cada uno de nosotros. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.